Saludos cordiales. Somos el grupo número 2 y esta es nuestra discusión de lípidos. Mi nombre es Alejandra Cintia. Voy a iniciar hablándoles sobre los principales lípidos del organismo y su importancia. Como una breve introducción, los lípidos son importantes en el organismo porque tienen almacenamiento, nos ayudan al almacenamiento de energía, al desarrollo de la membrana celular. Estos también tienen otras funciones como las vitaminas liposolubles que tienen control en la regulación, control reguladora y enzimática. Estos se pueden asociar a los lípidos se pueden asociar a los triacilgliceroles, a la membrana y transportarse en el plasma por medio de lipoproteínas. Los fosfolípidos. Los fosfolípidos en el cuerpo se encuentran varias formas en las que estos participan en la digestión de grasas en el intestino delgado. Luego tenemos al colesterol, debido a que no es soluble en la sangre, debe ser llevado a las células con la ayuda de lipoproteínas. Cuando nosotros tenemos un exceso de colesterol en nuestro organismo, es malo. Aún así, el colesterol es una molécula muy importante porque es el precursor de otros esteroides, como por ejemplo la testosterona y el estradiol. Luego tenemos a los triacilglicéridos. Los triglicéridos son cruciales en el cuerpo para el almacenamiento de energía y también desempeñan un papel importante en cómo nuestro cuerpo va a utilizar las vitaminas. Cuando nosotros no quemamos las suficientes calorías, estos se almacenan como triglicéridos y se guardan para un uso futuro. En la siguiente diapositiva mencionamos a los glucolípidos. Juegan un papel importante en el desarrollo del sistema inmune del cuerpo. También tenemos a los esteroides. Algunos tipos comunes de esteroides son la testosterona, estrógenos, colesterol y la vitamina D. Los esteroides son un tipo de lípidos que me incluyen hormonas y colesterol. El colesterol, como ya lo mencionábamos antes, cabe recalcar que nosotros podemos secretarlo en nuestro cuerpo y también podemos ingerirlo por medio de la dieta. Luego tenemos las lipoproteínas. Las lipoproteínas transportan lípidos desde los intestinos como kilomicrones y desde el hígado como lipoproteínas de densidad muy baja. Hola, mi nombre es Jocelyn Cardosa y ahora les hablaré sobre la clasificación de los ácidos grasos. Lo primero que tenemos que saber es que los ácidos grasos son moléculas que contienen un grupo carboxilo y una cadena de átomos de carbono. Esta cadena de átomos de carbono también la podemos llamar lo que es la cadena hidrocarburada. Esta es la estructura de un ácido graso, su grupo carboxilo y su cadena hidrocarburada. Estos ácidos grasos se clasifican como saturados e insaturados. Los saturados son aquellos que contienen enlaces simples, enlaces sencillos. Estos no van a contener enlaces dobles. Estos se van a subdividir en ácidos de cadena corta y cadena larga. Los de cadena corta van a ser aquellos que contengan menos de 6 átomos de carbono. Y los de cadena larga son aquellos que contengan más de 6 átomos de carbono. Por ejemplo, tenemos lo que es el ácido palmítico y el ácido estiárico. El ácido palmítico es aquel que contenga 16 átomos de carbono y el ácido estiárico es aquel que tiene 18 átomos de carbono. Por lo contrario, tenemos lo que son los ácidos insaturados, los ácidos grasos insaturados. Estos van a ser los que contengan dobles enlaces y estos se van a subdividir en monoinsaturados, poliinsaturados y los eucosanoides. Los monoinsaturados van a ser aquellos que contengan un solo doble enlace. Los poliinsaturados van a ser aquellos que contengan de 2 a más dobles enlaces. Los eucosanoides, esos son derivados de los ácidos de 20 carbonos. Y estos incluyen a lo que son a los prostanoides y a los leucotrienos. Los prostanoides van a incluir a las prostaglandinas, prostaciclinas y a los tromboxanos. Hola, mi nombre es Tania Coto y os les voy a hablar acerca de las fuentes de triacilglicéridos y colesterol para el organismo. Es muy importante mencionar que los triacilglicéridos constituyen la principal reserva de energía del organismo. Más del 90% de los ácidos grasos que podemos encontrar en el plasma están contenidos en partículas lipoproteicas
circulantes en forma de ésteres de ácidos grasos, formando de esta manera los triacilglicéridos. En adultos, la síntesis de ácidos grasos se produce principalmente en el hígado y en las glándulas mamarias durante la lactancia, y en menor cantidad en el tejido adiposo. Como podemos ver en la siguiente diapositiva, el resto de los lípidos de la dieta se compone principalmente de colesterol, ésteres de colesterol, fosfolípidos y ácidos grasos no esterificados. El colesterol, en este caso, está ampliamente distribuido en todas las células del cuerpo, pero en particular en el tejido nervioso. Puede proceder de la dieta por medio de carnes, productos lácteos o bien de la biosíntesis endógena. Es transportado de un tejido a otro en combinación con proteínas y fosfolípidos en forma de lipoproteínas. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Ivonne Castellanos y yo les voy a hablar un poquito acerca de la estructura química de los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos son ésteres de alcohol trihídricos, glicerol y ácidos grasos, los monoacilglicéridos y los diacilglicéridos, en los cuales uno de los dos ácidos grasos están esterificados con glicerol. También se encuentran en los tejidos. Estos últimos tienen particular importancia en la síntesis de hidrólisis de las triacilglicéridos. Estos compuestos son muy abundantes en los seres vivos. Su función es la de servir como depósito o reservorio de energía, tanto en las células animales como en las células vegetales. Cuando se une un ácido graso a una molécula de glicerol para formar un éster, se produce una molécula de agua. Cuando un triacilglicerol se hidroliza, se lleva a cabo la reacción inversa, es decir, se produce una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos libres. Las moléculas 3 y 1 de glicerol no son idénticas. A fin de numerar los átomos de carbono de glicerol de manera no ambigua, se usa un sistema de numeración estereoquímica. Es importante percatarse, como lo mencioné anteriormente, que los carbonos 1 y 3 de glicerol no son idénticos cuando se observan en tercera dimensión. Las enzimas distinguen con facilidad entre ellos y casi siempre son específicas para un carbono y para el otro. Por ejemplo, el glicerol siempre es fosforilado en SN3 por el glicerol sinasa para dar glicerol 3-fosfato y no glicerol 1-fosfato. Y ahí podemos encontrar la estructura química del triacilglicerol o del triglicéridos. Muchas gracias. En cuanto a la estructura química del colesterol, se dice que su estructura es anfipática, ya que presenta lo que es el grupo OH, que es hidrolítica. Eso quiere decir que se asocia con el agua y tiene un compuesto muy hidrófobo que se repele con el agua. Este es el principal esteroide de los tejidos animales y entre estas características de la estructura química podemos decir que tiene 4 anillos hidrocarbonados que están fusionados y un núcleo que este núcleo se le denomina un núcleo esteroideo y este va a presentar una cadena hidrocarbonada ramificada de 8 carbonos que van a estar unidas al carbono 17 del anillo D. En cuanto al anillo A, tiene un grupo hidroxilo en el carbono 3 y el anillo B va a poseer lo que es un enlace entre el carbono 5 y el carbono 6. Mi nombre es María José Castro y les voy a hablar acerca de la digestión en los lípidos. La digestión se inicia en el estómago y termina de cumplirse en el intestino delgado. Esta es catalizada por 2 enzimas, la lipasa lingual y la lipasa gástrica. La lipasa gástrica se secreta a través de la mucosa gástrica. Luego continuamos con la degradación del triacilglicérido. Si observamos, este tiene un glicerol y tiene sus 3 ácidos grasos.
Como esta molécula es demasiado grande, necesita que la lipasa pancreática a través del agua la hidrolice y libere dos ácidos grasos, uno del carbono 1 y el segundo ácido graso del carbono 2. Y así como resultado obtenemos un monoacilglicerol. Luego continuamos con la degradación de los fosfolípidos. En este actúan proenzimas llamadas fosfolipasas. Esta fosfolipasa A1 actúa sobre el carbono 1 en el ácido graso. La fosfolipasa A2 actúa sobre el carbono 2 en el ácido graso. La fosfolipasa C y D son las que liberan el grupo fosfolípido, el grupo fosfato del fosfolípido. Y así obtenemos un glicerilfosforilcolina. Luego culminamos con la degradación de los ésteres de colesterol. Podemos ver un colesterol esterificado con su grupo hidroxilo y su ácido graso. En esta unión es donde actúa la colesterol esterasa con el agua y así rompe la unión y libera un ácido graso y libera un colesterol. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar sobre la sintetización y la absorción de los lípidos en la dieta. La absorción de los lípidos se da lugar en la mucosa intestinal que se le denomina enterocitos. Los ácidos grasos libres, el colesterol libre y el 2-monoglicerol son los productos principales de la digestión de los lípidos en el ayuno, junto a las sales biliares y las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D y K. Forman micelas mixtas. Por lo tanto, las micelas mixtas son solubles en el entorno acuoso de la luz intestinal. Estas partículas se dirigen al lugar principal de la absorción de lípidos, la membrana del borde del cepillo de los enterocitos. Esta membrana está separada del contenido del líquido de la luz intestinal por una capa de agua no agitada que se mezcla por los fluidos. Ahora vamos a ver lo que es la síntesis del triaglicerol y ésteres de colesterilo. La mezcla de lípidos absorbida por los enterocitos migra hacia el retículo endoplasmático liso, en el cual se produce la biosíntesis de lípidos complejos. Los ácidos grasos de cadena larga se convierten primero en su forma activa mediante acetil-CoA sintasa o tiosinasa de los ácidos grasos. Ahora vamos a hablar lo que es la mala absorción. La mala absorción de lípidos resulta un incremento de lípidos en las heces, incluidos ahí van las vitaminas liposolubles. Este padecimiento se llama estetorrea. Esto se puede producir debido al síndrome de intestino corto. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Ellos no absorben bien los lípidos, entonces por ende sale por las heces grandes cantidades de lípidos. Ahora vamos a hablar sobre la secreción de lípidos en los enterocitos. Los ésteres colesterilo recién sintetizados son muy hidrófobos y se agregan en un entorno acuoso, por tanto es necesario el empaquetamiento en forma de partículas de gotitas lipídicas rodeadas por una capa fina compuesta por fosfolípidos de colesterol no estratificado y una molécula de proteínas. Muchas gracias, esto es todo. Mi nombre es Valeria Cobar y voy a hablar sobre las generalidades de las lipoproteínas. Los lípidos, como ya sabemos, se clasifican en lípidos simples y lípidos complejos. Las lipoproteínas los vamos a colocar en la categoría de lípidos complejos. Los lípidos se transportan en el plasma como lipoproteínas. En las lipoproteínas encontramos 4 clases principales de lípidos: los triacilgliceroles en un 16%, los fosfolípidos en un 30%, el colesterol en un 14% y el colesterol ésteres en un 36%, y una fracción más pequeña de ácidos grasos de cadena larga no esterificados en un 4%. Las lipoproteínas constan de un centro no polar y de una barrera con superficie única de lípidos anfipáticos. El centro de lípidos no polar consta sobre todo de triacilglicerol y colesterol éster,
y está rodeado por una capa de superficie única de moléculas de fosfolípidos y colesterol anfipáticas. La porción proteína de una lipoproteína se conoce como apoliproteína o apoproteína y constituye cerca del 70% de HDL y apenas un 1% de los kilomicrones. Se han identificado 4 principales lipoproteínas que tienen importancia fisiológica y en el diagnóstico clínico. Son los kilomicrones, las lipoproteínas de muy baja densidad, las lipoproteínas de baja densidad y las lipoproteínas de alta densidad. Muchas gracias. Hola, soy Alejandra Carolina Bolaños y les voy a hablar acerca de la influencia de las lipoproteínas en el desarrollo de las dislipidemias. Primeramente, las dislipidemias son trastornos en los lípidos en sangre. Estos están caracterizados por presentar un aumento de niveles de colesterol y concentraciones de triglicéridos. En los tejidos, el equilibrio del colesterol se mantiene entre los factores que ocasionan lo que es una ganancia de colesterol y factores que dan por resultado la pérdida de colesterol. La actividad del receptor de las lipoproteínas de baja densidad modula lo que son las cifras celulares de colesterol para lograr un equilibrio. En el transporte inverso del colesterol, las lipoproteínas de alta densidad captan colesterol desde los tejidos y la lecitin, colesterol aciltransferasa, lo esterifica y deposita en el centro de las partículas. Este éster de colesterol en las lipoproteínas de alta densidad es captado por el hígado, sea de manera directa o luego de transferencia hacia lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia o de densidad baja, por medio de la proteína de transferencia de éster de colesterol. Cuando existen concentraciones altas de colesterol o de triglicéridos, estos pueden estar presentes en las lipoproteínas de muy baja densidad, de densidad intermedia y de densidad baja. Estos presentan lo que son las dislipidemias. Las dislipidemias también tienen mucha relación con lo que es la aterosclerosis, mientras que cifras altas de lipoproteínas de alta densidad pueden tener un efecto protector. Existen lo que son los defectos hereditarios de lipoproteína que dan por resultados a un estado primario de hipolipoproteinemia o hiperlipoproteinemia. También existen enfermedades como la diabetes, el hipotiroidismo y la aterosclerosis que se presentan como modelos de lipoproteína anormales secundarios. Hola, mi nombre es Alejandra Bolaños y les voy a hablar de la clasificación de las dislipidemias. Estas se pueden clasificar teniendo en cuenta los siguientes criterios. Según el perfil lipídico, pueden ser hipercolesterolemia aislada, que es el aumento del colesterol a expensas de colesterol de las lipoproteínas de baja densidad; la hipertrigliceridemia aislada, que es el aumento de triglicéridos de origen endógeno a expensas de lipoproteínas de muy baja densidad, de origen exógeno a expensas de kilomicrones, o de ambos. La hiperlipemia mixta es el aumento de colesterol total y de triglicéridos. La hipoalfa-lipoproteinemia es la disminución del colesterol de lipoproteínas de alta densidad. Según la etiología, pueden ser primarias. Son displemias de causa genética. Se generan por mutaciones en uno o más genes que intervienen en la síntesis y o metabolismo de las lipoproteínas. Adquiridas son producidas por situaciones que derivan de hábitos incorporados por el paciente. Las secundarias son consecuencia de otra patología de base. Según predicción de la OMS, esta clasificación también se puede llamar fenotípica. Se basa en el lípido y lipoproteína aumentados. El fenotipo 1 corresponde a una hipertrigliceridemia exógena a base de un aumento de los kilomicrones plasmáticos. El fenotipo 2A es una hipercolesterolemia por aumento de lipoproteínas de baja densidad. El fenotipo 2B es una hipercolesterolemia a base de aumento de lipoproteínas de muy baja densidad y lipoproteínas de baja densidad con elevación moderada de triglicéridos de origen endógeno. El fenotipo 3 presenta la denominada banda beta ancha en la electroforesis de lipoproteínas.
Los fenotipos 4 y 5 son hipertrigliceridemias, con la diferencia de que la tipo 4 es de origen endógeno a expensas de lipoproteínas de muy baja densidad y la tipo 5 su origen es mixto. Aumento tanto de triglicéridos exógenos como endógenos, de kilomicrones y de lipoproteínas de muy baja densidad. Bibliografía tenemos la bioquímica de Harvey y la bioquímica de Harper. Muchas gracias por su atención.